Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la actividad de puericultura del grupo de puericultura de la Sociedad de Pediatría del Valle, el grupo Prevacan. En esta ocasión tenemos un tema pues muy interesante que generalmente pocas veces la verdad se toca en estas charlas. Traemos un invitado muy especial, el doctor Fernando Ávila. Conversando con él, el doctor Ávila me ha dicho que él como ginecobstetra se ha interesado mucho en el tema de la menstruación en las adolescentes, porque la verdad que a veces es un tema que pasamos como algo muy normal, como algo fisiológico, pero la verdad que hay muchas cosas que podemos aprender el día de hoy. Bueno, el doctor Fernando Ávila es médico ginecobstetra de la Universidad del Valle. Es además ginecólogo endocrinólogo de la Universidad de Favaloro de Buenos Aires. Es docente de pregrado, posgrado y del fellow de endocrinología ginecológica de la Universidad ICESI y trabaja en la Fundación Valle del Lili. Doctor Fernando Ávila, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Gracias, doctora Esther Julia. A todo el mundo, muchas gracias por la invitación de la Sociedad de Puericultura del Valle, pues hablar de este tema que me parece muy interesante. Y si ustedes ven incluso mi escenario a mi espaldar están la razón principal de mi interés en el tema de sangrado menstrual abundante, que finalmente pues yo tengo un interés profesional claro, tratar de brindarle lo mejor a mis pacientes, pero un interés personal, porque tengo dos hijas de 9 años. Y tal vez un motivo de estudio de esto es que me alarma un poco y me alerta un poco y me llama la atención el desenvolvimiento las historias que he encontrado en la consulta de adolescentes que se ven afectadas por un sangrado menstrual abundante desde su primera menstruación. Yo creo que una cosa tan fisiológica como el sangrado menstrual no debería ser no debería representar ningún impedimento para la calidad de vida y para el desarrollo de las actividades normales de un adolescente. Entonces, finalmente, lo que vamos a tratar de responder, pues, será las inquietudes y la fisiología normal del sangrado menstrual, y tal vez algo que no nos preguntamos a menudo es ¿por qué se da el sangrado menstrual? ¿Cuál es la implicación y tal vez cuál es el origen del sangrado menstrual? Nosotros como mamíferos superiores y parte de esa cadena evolutiva, pues terminamos siendo los animales superiores en esa cadena evolutiva que finalmente nos lleva a una forma de embarazo y de placentación pues supremamente avanzada para intercambiar cuando estamos en el útero de nuestras madres adecuadamente los nutrientes. Pero eso conlleva un riesgo y es la invasividad de la placenta. La placenta nos invade profundamente o invade el útero de la mujer gestante, causando un intercambio mucho más eficiente de los nutrientes de mamá a feto, pero causando un riesgo de la invasividad. Tal vez por esto la menstruación sea como un evento particular en los primates superiores y sobre todo en los humanos, tratando de renovar esa capa que se llama endometrio para que disminuya la potencial invasividad de la placenta y eso se da mes a mes. Para los que quieran seguir en vivo la presentación y de pronto tengan algo que comentar, compartir o enviarme corazoncitos como se ve ahí o enviarme cualquier saludito, ustedes pueden como escanear ese código QR
o entrar en su navegador a menti.com y digitar en ese código que sale ahí, el 95 61 56 35, en cualquiera de las dos formas van a tener la presentación pues en su celular en vivo, para que compartan por favor las reacciones, las diferentes reacciones a la presentación. Y este tema pues es un tema que básicamente implica dos escenarios completamente diferentes. Uno, o la calidad de vida del adolescente, y el segundo escenario sería qué implicación tiene en descartar, comprobar diferentes patologías que se pueden presentar, que vamos a ver que sobre todo están asociadas o a la ovulación o a la coovulación. Pero para el adolescente, ¿será que eso es importante? ¿No? Lo importante es, por ejemplo, en el caso de esta figura, pues que no deteriore su calidad de vida, que no tenga el sangrado menstrual, porque ser un inconveniente para utilizar un pantalón blanco un día o para ir a la clase de natación otro día. No debería haber ninguna serie de cambios en la vida del adolescente ni de ninguna mujer solo por la llegada de su sangrado menstrual. Es decir, que al final la idea es que concluyamos que ninguna mujer por su sangrado menstrual debería cambiar ninguna cosa de su vida. Si ese sangrado menstrual cambia alguna cosa de su vida, hace que no quiera hacer alguna actividad, que tenga que cambiar de ropa, finalmente debemos considerar que esa mujer tiene un sangrado menstrual abundante. Ningún sangrado debe interferir con la calidad de vida ni las actividades diarias de una mujer. Entonces, yo me pregunto y me pregunto para mi ámbito médico y mi ámbito como papá, ¿por qué es necesario menstruar? Finalmente, ¿para qué menstruan las mujeres? Y ese para qué está resuelto en las frases que dije anteriormente, y es que finalmente las mujeres renuevan esa capa interna del útero, que es el endometrio, para tratar de sobrellevar o prevenir una invasividad de la placenta. Pero otra cosa es que ese evento será totalmente necesario. ¿Será que o será que un adolescente más bien necesita menstruar? ¿Es algo fisiológico? ¿Es algo curativo, depurativo? ¿O lo puedo evitar? ¿Sí? Y puedo tratar de evitar sufrir pues, los diferentes accidentes que pueda tener con la menstruación. Una cosa que vamos a tratar de concluir, tanto para los médicos que me acompañan en esta charla, como para los diferentes papás, profesionales de salud que también están viendo esta charla, es finalmente cuándo consultar al médico porque mi hija adolescente está teniendo un sangrado, o porque un adolescente o una mujer está teniendo un sangrado. ¿Qué cantidad de sangrado debe considerarse como la normal? Estoy teniendo un problema allá. Entonces, repasemos desde la fisiología normal del útero. El útero, que es el lugar, yo puse ahí una gráfica que simplemente tiene un dispositivo intrauterino. Tenemos un útero y por dentro está un dispositivo intrauterino, es decir, por dentro también lleva a cabo el embarazo. Esta capa, que es la más interna y que es esta capa indentada, es el endometrio. Esta es la que yo les refiero, que se necesita que crezca adecuadamente para que reciba, para que haya la receptividad adecuada del embarazo temprano o del embrión tempranamente. Es la capa fundamental de la receptividad del embarazo y de la conexión del feto con la madre o con el útero, y lo que se da mes a mes es una fabricación de este endometrio, y si no se lleva a cabo el embarazo hay una pérdida y una descamación de ese endometrio, renovándose mes a mes
para prevenir la invasividad de la placenta. Eso no se da en todos los mamíferos, eso se da en algunos mamíferos, como los primates superiores. De resto, los demás mamíferos únicamente renuevan o tienen un sangrado genital solamente porque esta capa se vuelve demasiado gruesa y no hay un embarazo. Es por eso que vemos que los animales mamíferos con los que convivimos, como los perritos, en este caso las perritas, pues sangran en un tiempo variable solamente porque ese endometrio se vuelve más grueso. No pasa así en los humanos. En condiciones normales, este endometrio se descama, se despega cada mes, mediado por unas señales hormonales y vuelve a renovarse. La normalidad de este proceso es la que nos lleva a tener un sangrado menstrual normal. Cualquier anormalidad, como la falta de ovulación o la disminución en los factores de coagulación, pues nos lleva a que ese sangrado sea más abundante de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fisiología de ese sangrado menstrual mes a mes? Tenemos que ese endometrio que yo les mostré en la diapositiva anterior, digamos, esta es una muestra esquemática de un útero con un endometrio totalmente plano al principio de cada menstruación, o sea, después de cada sangrado menstrual, tenemos endometrio muy delgadito, muy plano, que empieza a repoblarse por las hormonas ováricas, mediado principalmente por el estrógeno. Y después, al completar o al llegar a un nivel de estrógeno suficiente y adecuado, se presenta un pico de señal para que ese estrógeno y ese ovario produzca progesterona y me madure el endometrio. Sí, y aquí tenemos dos escenarios posibles. Uno, si se lleva a cabo el embarazo, si hay un embarazo, hay una implantación de un embarazo dentro del endometrio, por lo tanto, estos niveles hormonales de progesterona y estrógeno continúan aumentando. Pero la mayoría de las veces, lo que va a experimentar la mujer mes a mes es una caída, contrario de los niveles hormonales, y ya vamos a ver posteriormente esa caída de los niveles hormonales, lo que va a suscitar es una degradación de ese endometrio y por lo tanto la salida del sangrado menstrual. Y como ya he repetido, esta fisiología, cuando se lleva adecuadamente, cuando unos niveles adecuados de estrógeno, cuando hay unos niveles adecuados de progesterona, se producen las señales adecuadas y hay una caída hormonal, pues se produce un sangrado menstrual que en principio, si no hay otra patología, otra enfermedad, pues un sangrado menstrual, digamos, en cantidad adecuada. Cuando esto falla, se da una de las principales causas de sangrado menstrual abundante en las adolescentes y es el fallo de la coordinación adecuada de esta subida de estrógeno y de progesterona. Entonces, vemos acá que el endometrio, perdón, yo voy a cerrar aquí. El endometrio es la capa interna del útero y esta capa, como les nombré, es especial porque crece y se renueva cada ciclo menstrual. No hay embarazo y se viene abajo y se renueva para el siguiente ciclo menstrual. Deje de tirar las cáscaras que está toda la casa llena de cáscaras. No. Aunque hay alguien hablando. Este endometrio tiene esta conformación, digamos, a nivel microscópico. Aquí está pintado como los niveles hormonales de estrógeno y progesterona estimulan el endometrio y se va formando esta vellosidad especial que es la que posteriormente va a llevar a la receptividad del embarazo temprano. Si no hay embarazo temprano, hay una caída hormonal y esa caída hormonal nos significa que hay un sangrado menstrual. Entonces vemos acá como al final del ciclo menstrual y comienzo del otro, lo que hay es una madurez de las glándulas del endometrio. Si no hay embarazo, hay una caída hormonal, esa caída hormonal produce el sangrado y una renovación nuevamente de ese tejido endometrial
para el siguiente ciclo menstrual. Pero cada menstruación implica una inflamación grande, y eso para llevarlo a un contexto, digamos, palpable, y que podamos entender, pues, mire que cuando hay un aumento de la progesterona porque hay un embarazo, pues simplemente hay una transformación de ese endometrio en un tejido especializado en recibir el embarazo temprano. Eso se llama una desidualización, y esa desidualización pues lleva a cabo o protege pues el feto, la actividad con el bebé y la alimentación del bebé. Pero si no hay un embarazo, hay una caída de los niveles hormonales, lo cual fabrica todos estos mediadores inflamatorios. Es increíble cómo las mujeres mes a mes se exponen a una inflamación en la cual, voy a mostrar más adelante, pero mire que hay expresión de factores inflamatorios como metaloproteinasas, hay edema celular, y hay un montón de cascada inflamatoria que finalmente, yo cuando les hablo a las pacientes les digo, finalmente, por ejemplo, a usted cuando le da una infección, y la infección que más tenemos más presente en este momento sea el coronavirus, pues el coronavirus no es el que mata a la gente, ¿sí? Lo que mata a la gente es la reacción inflamatoria que provoca el coronavirus o que genera en el huésped el coronavirus. En ese caso, llevado al extremo, pues, pero las mujeres mes a mes tienen una reacción inflamatoria, una cadena inflamatoria, una cascada inflamatoria que lleva a que se destruya el endometrio y salga a través de la menstruación. Y eso es generado por la caída hormonal. Hay una fase que es reversible, pasa muy seguido, que a uno como ginecólogo de consulta más que todo, lo llama muy seguido en las pacientes. No, Fernando, mira que hoy que es jueves, el sábado tengo un viaje a San Andrés y preciso, sé que me va a llegar el periodo. Cuando me llaman tan cerca, y eso lo voy a mostrar más adelante en una diapositiva, porque cuando me llaman tan cerca que haga el viaje o que les va a llegar la menstruación o el evento, pues definitivamente una fase irreversible del sangrado menstrual, o sea que por más que nuevamente aumentemos esos niveles hormonales de estrógeno o de progesterona, ya el sangrado pues es irreversible, porque ya hay una fase en la cual las glándulas endometriales están totalmente desarmadas. Perdón. Entonces, aquí representado más esquemáticamente esa inflamación que sufre el endometrio, esa infección que sufren las mujeres mes a mes. Esta es una etapa tardía, o sea, más de 2 días antes de que llegue el sangrado menstrual. Mire cómo esas vellosidades que están representadas aquí en la gráfica superior conservan la forma. También es interesante notar acá en esta microfotografía de un endometrio cómo están marcadas con esa tinción anaranjada células y citoquinas proinflamatorias previamente al sangrado menstrual. ¿Cuántas mujeres no les ha pasado? Yo quisiera que me pudieran mandar corazoncitos a la que le ha pasado esto, y a la mujer que ha pasado esto y me está escuchando, que días previos al sangrado menstrual, las pacientes que no tienen un ciclo tan regular empiezan a decir, sí, yo cuando voy a menstruar unos 3 días antes, empiezo a sentir que yo sé que me va a llegar porque me duele la espalda, me duelen las piernas, me duele la cabeza, y a los 3 días me llega el periodo. Eso tiene una implicación o una demostración o un sentido fisiológico totalmente cierto, y es esa cascada inflamatoria que se fabrica previa al sangrado menstrual. Las mujeres, en una forma estoica que a veces sobrepasan en el estoicismo, llevan cada mes, sobrellevan una inflamación cada mes, y con todos estos además síntomas asociados distantes al útero, como dolor de cabeza, dolor en las piernas, dolor en el estómago, etcétera, etcétera,
porque hay una fabricación de una cascada inflamatoria. Y aquí se muestra cómo esa etapa ya premenstrual, antes de que haya un sangrado evidente menstrual, es esa señora que lo llama a uno, vea, me voy mañana para San Andrés y me va a llegar el periodo, ¿qué puedo hacer? No, ya nada, ya no podemos hacer nada porque a diferencia de la fotografía, de esta fotografía, mire cómo se conserva la vellosidad, ¿sí? La arquitectura de la vellosidad del endometrio representada aquí, en esa se conserva y en esta ya está perdida. En este momento hay una reacción ya irreversible porque se ha perdido la arquitectura, se conserva aquí marcados macrófagos y neutrófilos y granulocitos, que son los que median esa reacción inflamatoria del endometrio para la posterior caída, y en este momento se ve cómo esa arquitectura endometrial está totalmente perdida. Eso pasa mes a mes. Un poquito más de fisiología que me encanta y me lleva a explicar mucho lo que es el sangrado menstrual y lo que significa y por qué en las adolescentes es probable que sea más abundante que el resto de la vida, es porque para que se lleve a cabo ese sangrado menstrual de una forma adecuada, también participa ese proceso inflamatorio con la posterior hipoxia, es decir, una disminución de los aportes sanguíneos al útero y la posterior reparación. El sangrado menstrual, el endometrio necesita una nutrición. Esa nutrición viene de afuera hacia adentro del útero y llega al endometrio. Es claro eso. Y una vez se lleva a cabo ese proceso en el cual se viene a cabo abajo el endometrio, los vasos sanguíneos que nutren el mismo endometrio se tienen que cerrar. Eso, si no se lleva a cabo de una buena manera, y es más probable que ocurra esto en las adolescentes, pues lleva a que el vaso, como se muestra acá, que durante ese sangrado menstrual tenemos un vaso así grandote, previo al sangrado menstrual, perdón, tenemos un vaso así grandote, un vaso sanguíneo así grande que nutre el endometrio. Con el sangrado menstrual, ese vaso empieza a reducir su calibre hasta este calibre. Si eso se lleva adecuadamente, pues el sangrado menstrual será el normal. Más o menos en promedio puede ser 40 centímetros de sangrado durante un periodo menstrual. Pero en una manera patológica, y entre una de esas causantes de la manera patológica es la propia inmadurez del evento fisiológico de las adolescentes, pues esa inflamación no se lleva a cabo de una manera adecuada. Hay una falta de la constricción del vaso sanguíneo que nutre el endometrio, quedando de un calibre más amplio, y como ustedes pueden ver aquí, en el ejemplo, pues este se conserva en un diámetro 2 veces mayor, pero un pequeño cambio de un diámetro de un vaso, es decir, un aumento en el doble del diámetro no me implica un doble cantidad de sangrado, me implica 8 veces la cantidad de sangrado. Entonces vemos como si falla ese mecanismo, si ese mecanismo que se va llevando a cabo por la madurez de todo este proceso fisiológico que es muy intricado, muy delicado, y no se cierra adecuadamente el vaso, nos tiene una implicación grande en el aumento de la cantidad de sangrado menstrual. Además, se ha vuelto costumbre, ¿sí? Que la menstruación tiene digamos que dos cualidades. Uno, las mujeres le achacan al sangrado menstrual una especie de decir que yo estoy sana, ¿sí? Si el sangrado menstrual me llega mes a mes, exactamente el 28, entonces uno le pregunta a la paciente, bueno, ¿y tú cada cuánto sangras? Cada mes, eso es 28. Esa señora, te aseguro que el año entrante te consulta porque no le llega cada 28, sino porque se le atrasa o adelanta un día. Ya vamos a ver que eso está dentro de lo normal. Pero el menstrual
para algunas mujeres es considerado menstruar regular, completamente regular, es considerado un sinónimo de salud, de que está bien. Y menstruar un poquito irregular es sinónimo de que algo me está pasando y que tengo un descontrol hormonal, dicen ellas. Lo otro es que también se le ha dado la cualidad al sangrado menstrual de una cualidad purificadora, como una formación de algo sinónimo con el perdón de ustedes, como a la orina. Entonces, si yo tengo que ir a orinar, ¿sí? Tengo que botar una agua cada, no sé, cada 4 horas, cada 6 horas en cada caso, pues yo también tendría que purificar mi cuerpo y botar algunas cosas inadecuadas o unas cosas de desecho con cada sangrado menstrual, y eso es totalmente falso. Y pensamos en una forma inapropiada que lo fisiológico es menstruar, cuando se ha visto, y aquí lo pongo en la gráfica, hasta 1919 las mujeres menstruaban 40 veces en toda su vida en promedio. Y yo, con el de mi abuelita, siempre la nombro cuando les hablo a las pacientes de esto. Y mi abuelita era el caso, mi abuela murió hace 2 años, mi abuela era el caso prototipo de esa demostración. Es decir, las mujeres antiguamente, pues, menstruaba su primera vez y claro, ya estaban listas para casarse. Y mi abuela menstruó la primera vez a los 16 años, se casó a los 17 y las mujeres se casaban para formar una familia, para tener hijos. No había métodos de planificación. El método de planificación era mi tío, que lactaba y lactaba, y cuando mi tío se hacía muy grande, ya no cabía pues, en la cama y en el colecho con mis abuelos, pues lo sacaban, y esa lactancia pues hacía que mi abuela volviera a ovular, es decir, que ahí volvía a quedar embarazada, y mi abuela, no es el caso de todas las mujeres, pero mi abuela en especial pues tuvo 12 hijos, todos separados más o menos 2 años y medio. Es decir, que las mujeres antes se las pasaban embarazadas y lactando, y en promedio en su vida tenían 40 menstruaciones. Actualmente, en 2019, para 2019, las mujeres, ¿sí?, esperan menstruar 400 veces en toda su vida. ¿Por qué? Porque esperan tener ciclos menstruales cada mes, porque eso es muy normal. Esperan que haya un método anticonceptivo que las lleve a menstruar regular cada mes, porque menstruar es fisiológico para muchas mujeres, porque menstruar cada mes significa que estoy sana, pero menstruar cada vez significa que las mujeres sufren una inflamación y una isquemia cada vez que menstruan. Las mujeres se exponen a una inflamación y una isquemia mes a mes con el sangrado menstrual, pretendiendo, o llevando a que eso sea algo normal. Y en Estados Unidos, ustedes saben, eso está medido, que eso tiene hasta un montón de implicaciones económicas. El sangrado mes a mes para algunas mujeres no es fácil. Para algunas mujeres significa hasta incapacidad laboral por el dolor o por el sangrado abundante, y eso pues lleva en Estados Unidos, que todo está medido, pues lleva hasta unas implicaciones económicas bastante grandes por el ausentismo laboral y las incapacidades que esto genera. Entonces, entendiendo toda esa fisiología, finalmente uno tendría que decir, pues, que menstruar no cumple ninguna función. La menstruación implica, en resumida cuenta, esto: si no hay un embarazo, hay una caída de progesterona, aquí está P4, es progesterona, hay una caída de una progesterona, hay un rompimiento del endometrio, hay una inflamación concomitante, y si además, para llevar a cabo, para que haya una disminución de la cantidad de sangrado, además hay una vasoconstricción, es decir, yo les digo a las señoras que tienen como un infarto del útero porque la
la disminución de la cantidad de menstruación se lleva a cabo por un cierre de los vasos. El cierre de los vasos es, por ejemplo, lo que causa un infarto del miocardio, un infarto del corazón. Eso le pasa mes al mes al útero cada vez que menstrua. Luego, claro, hay una vasoconstricción, una disminución de los aportes de oxígeno y una reparación, y posteriormente se genera la señal para el siguiente ciclo menstrual, pues mediado por los estrógenos y una regeneración de ese endometrio. Entonces, en una forma consecutiva, pues hay una inflamación, una isquemia, que yo considero que es un infarto uterino, un término que yo no se me lo inventé, pero para mí es así, es una cosa que yo le transmito a las pacientes, y posteriormente hay una reparación y regeneración del tejido endometrial, y vuelve otra vez, cuando hay la caída hormonal, otra vez a haber la inflamación y vuelve y se genera el círculo mes a mes. Entonces, finalmente la menstruación es esto. Me dicen si se está escuchando, por favor. Bueno, entonces, después de ver este video, que para mí implica un poco lo que, o demuestra un poco lo que puede sentir una mujer, en especial una adolescente, cuando ese sangrado menstrual no es escaso, no es el usual, eh, conlleva mucho dolor, interrumpe sus actividades. Pues vamos a pasar a algo un poco más clínico, y es mirar, pues, qué es la normalidad
cuál es la normalidad de esos ciclos menstruales, porque sí está claro que de toda la menstruación, o la primera menstruación, conlleva una normalidad dentro de ese crecimiento y desarrollo de la adolescente. Entonces, ¿qué valores normales tenemos? Pues que usualmente la primera menstruación, la menarca, se da entre los 12 y los 13 años. Inicialmente la regularidad es cualquiera. Durante el primer año, ya lo vamos a ver en unas tablitas, pero durante el primer año la normalidad de la irregularidad es cualquiera. Puede presentarse ciclos de 21 y 45 días con un sangrado que pasa a ser normal entre 2 a 7 días. 60 a 80% de las pacientes hacia el tercer año tras la menarca presentan acortamiento del ciclo 21 a 34 días y la pérdida hemática normal, aunque esto no es necesario cuantificarlo, está entre 30 a 40 mililitros, es decir, más o menos 3 a 6 toallas o tampones por día, aunque para definir como un sangrado menstrual abundante no preguntamos esto es muy dispendioso, difícil y lleva a no diagnosticar adecuadamente los sangrados, eso ya lo vamos a ver. Lo otro es que para nosotros médicos y para los clínicos y para los que atendemos pacientes, debe olvidarse términos que nos enseñaron toda la vida. Muy probablemente los que somos más viejitos nos enseñaron siempre nuestros, ¿qué es menorragia? ¿Qué es metrorragia? ¿Qué es hipermenorrea? Esos términos, ante la ambigüedad de criterios entre uno y otro, de pronto aprendía de un doctor Romero que hipermenorrea era más de tantos días o menorragia era esto. Definitivamente hay que pasar a términos más descriptivos en las historias clínicas. Entonces, lo primero es no utilizar ese término que está subrayado ahí, hemorragia uterina, refiriéndose al sangrado con la menstruación. Debemos utilizar ya el término que es sangrado menstrual abundante y términos totalmente descriptivos. Es decir, que vamos a hablar en términos de frecuencia, regularidad, duración y volumen de sangrado cuando describamos el sangrado de esa paciente. Entonces, si todo eso está entre los parámetros de la normalidad, es decir, la menstruación le viene cada 24 38 días, que tiene una variación menor de 7 días, una duración menor de 8 días y un volumen de sangrado que se estima dentro de lo normal, pues pasamos a decir que tiene un sangrado menstrual normal. Pero si el sangrado menstrual le viene cada rato, le viene 2 veces al mes, pues hablamos de un sangrado menstrual frecuente, pero si el sangrado viene cada 2 meses, es un sangrado menstrual infrecuente. La regularidad, pues básicamente una variación de mes a mes de más de 7 días, pues hablamos de un periodo de un sangrado menstrual irregular. Y la duración, claramente esto cambió en la última clasificación. Simplemente decimos, no hablamos de un sangrado acortado, esto se eliminó en la última clasificación de la Federación Internacional de Ginecología, y hablamos simplemente de duración prolongado más o igual a 8 días y normal hasta 7 días. Y el volumen de sangrado, que es normal, ¿sí? Y aumentado más de 8. Esto es muy difícil saberlo y básicamente se ha pasado, como vamos a ver ahorita, a unos términos simplemente por llamar sangrado aumentado, sangrado menstrual aumentado, el que interfiere con la calidad de vida de la paciente. En las adolescentes en particular, tenemos esta tablita de referencia para saber si estamos ante un sangrado menstrual en cuanto a la regularidad que se considere normal. Es decir, la regularidad normal en el primer año posmenarca es cualquiera. Y pasa mucho que al adolescente le llega la primera menstruación y luego no le vuelve casi que hasta completar el año. ¿Eso es normal? Sí, normal. Entre ya mayor de 1 año hasta 3 años, los ciclos pueden ser de 21 a 45 días. Después de los 3 años, ya tenemos una regularidad que está ubicada entre 21 a 35 días. Y otra cosa, otro parámetro de normalidad es que, o de anormalidad, sería más de 90 días en cualquier ciclo, y definitivamente amenorrea primaria, más de 15 años o más de 3 años después de la menarca. Son síntomas que nos llevan a pensar en un generador de sangrado menstrual abundante como la falta de ovulación
y una sospecha de síndrome de ovario poliquístico. Esto es una muestra de lo que utiliza o se utilizaba antes para tratar de diagnosticar un sangrado menstrual abundante, que eran unas tablas pictográficas que se le mostraban a las pacientes, diciéndoles, bueno, ¿cuántos tampones utiliza al día o cuántas toallas? No, y usted ¿cómo la retira? La retira de cuando están así medio pintaditas o cuando están bien impregnadas, y eso se le daba, trataba de dar una variable cuantitativa, y se le sumaba para ver si eso finalmente daba más de 80. Eso es completamente inefectivo, dispendioso, y pues ya no se hace. Básicamente en la actualidad se debe hacer el diagnóstico de sangrado menstrual abundante por el impacto que tiene en la calidad de vida. Esta es una muestra de alguna de las cuestionarios validados para tratar de ubicar si el sangrado menstrual abundante, y mire cómo la suma, un valor igual o mayor de 3 indica un sangrado menstrual abundante, y uno de los tópicos, por ejemplo, es sangra más de 7 días al mes, definitivamente tiene un sangrado menstrual abundante. Esto lo puede uno utilizar en la consulta porque las mujeres tienen dos problemas con el sangrado menstrual. El sangrado menstrual pasa a ser como una especie de tabú, y algo que, pues mi sangrado menstrual es así. Muchas pacientes, miren que el 30% de las mujeres tienen sangrado menstrual abundante, pero apenas consulta la mitad de ese 30%. Y miren las implicaciones tan graves que tiene, porque eso en las adolescentes significa ausentismo al colegio, una disminución de el hierro que la lleva a un cansancio crónico, y un ausentismo pues del colegio, un entorpecimiento de su vida, y una dificultad en el aprendizaje. Muy importante entonces pues recaer, capacitar a los padres, capacitar a las mismas adolescentes en que cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera de estos, y si quieren yo les puedo compartir también, que a las adolescentes pues obviamente les encanta mucho más lo que es toda la tecnología, e incluso aplicaciones de celular validadas, que si tenemos la sospecha, por ejemplo, por una ferritina baja en una adolescente, le podemos decir o le podemos aconsejar que pueda instalar una aplicación del ciclo menstrual, y más fácil en el celular le contesta la aplicación, y pues nos da después un diagnóstico viendo cómo es su calendario menstrual y qué tanta cantidad de sangrado tiene. Pues nos damos cuenta que podría tener un sangrado menstrual abundante. Entonces existen múltiples aplicaciones o cuestionarios para tratar de evidenciar que nos encontramos ante una mujer con un sangrado menstrual abundante, y en especial pues un adolescente. Para los clínicos, en especial para mis amigos pediatras que me están escuchando, no olvidar, ¿sí?, que el sangrado menstrual abundante es multifactorial, y por facilidad en tratar de encontrar la clasificación etiológica o encontrar el porqué del sangrado menstrual abundante, pues desarrollamos, o los ginecólogos desarrollamos un acronismo que está significado por la palma, o sea, el PAM, que en inglés quiere decir o polvos, o adenomiosis, leiomioma o malignidad. ¿Qué es lo importante de esto? Es que esto es muy poco probable en adolescentes. Mujeres menores de 19 años tienen menos del 2% de probabilidad de tener homiomas o pólipos o adenomiosis. Tal vez, es decir, el 98% de las causas de sangrado menstrual abundante en adolescentes van a pasar por estas cosas que son totalmente funcionales, o más bien disfuncionales, como la coagulación, la oración, el endometrio, que sería esa parte fisiológica que no podemos ver, es decir, esto es un diagnóstico de descarte, o el uso de medicamentos como los mismos anticonceptivos, ¿sí?, medicamentos hormonales, o antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, o los que no son clasificados. Entonces, muy importante para los que vemos adolescentes, pues enfocarnos en esa parte que es coagulación, ovulación, endometrio
iatrogenia o no clasificados, porque ahí vamos a tener el 98% de las causas de sangrado menstrual abundante en adolescentes. Las causas estructurales, como dijo anteriormente, son muy bajas, menos del 2%. La causa principal en la adolescencia, pues ciclos anovulatorios. Esos ciclos anovulatorios nos llevan a unas menstruaciones infrecuentes, un engrosamiento del endometrio y falta de maduración del endometrio, y entonces cuando se viene abajo el endometrio, cuando se degrada ese endometrio, pues cierra adecuadamente el vaso y hay un sangrado menstrual abundante. Sin olvidar, en segunda instancia, pues que las coagulopatías representan 5 al 28% del sangrado menstrual en adolescente, y por ejemplo, ante una adolescente que desde la primera menstruación tiene sangrados menstruales abundantes, tiene una probabilidad del 15% de enfermedad von Willebrand y del 30% de alguna coagulopatía. Cuando estamos enfrente de una paciente con sangrado menstrual abundante, pues determinar inicialmente la estabilidad hemodinámica. Las pacientes con inestables hemodinámicamente, pues requerirán un manejo en el servicio de urgencias e incluso hospitalización, pero la paciente estable hemodinámicamente podrá ser manejada por el servicio de consulta externa para iniciar el proceso de evaluación a profundidad. Como dije, muy importante descartar una coagulopatía y un cuestionario estructurado que uno debe ser siempre ante un adolescente que se presenta con sangrado menstrual abundante. Son estas sencillas preguntas que nos pueden llevar a, con suficiente evidencia, pues preguntarnos si estamos ante una coagulopatía y pedir los exámenes que son los adecuados. Entonces, ¿qué pregunta les hacemos? ¿El sangrado abundante se da desde la primera menstruación? ¿Hay además o ha habido o hemorragia, parto o sangrado relacionado con procedimientos quirúrgicos o dentales, por ejemplo? O cuando pues, se presentan dos o más de las siguientes características: aparición de hematomas 1 o 2 veces por mes inexplicados, más epistaxis 1 o 2 veces por mes, o más sangrado frecuente de las encías, o más historia familiar de problemas de sangrado. Ante estas características, pues podemos pedir un perfil hemodinámico de coagulación ampliado e incluso remitirla al hematólogo, porque tenemos un 90% de sensibilidad ante una respuesta positiva en este cuestionario de tener un factor de coagulación presente como causa del sangrado menstrual abundante. No olvidar que es muy importante las causas anovulatorias del sangrado. Por lo tanto, dentro de la evaluación de esa paciente adolescente con sangrado menstrual abundante, pedir gonadotropinas, pedir niveles de estradiol, no olvidar la tiroides, un perfil tiroideo completo, porque eso nos causa anovulación, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, los niveles de prolactina, muy importante porque eso nos lleva a anovulación. Testosterona dentro del estudio, por ejemplo, de síndromes hiperandrogénicos como el ovario poliquístico, y la 17-hidroxiprogesterona también en la que sospechemos un síndrome hiperandrogénico que nos lleve de pronto a un entorpecimiento de la ovulación por una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. ¿Qué es muy importante también? Pues aquí nuevamente la opinión del comité de la EICO, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que las imágenes en una paciente completamente estable con un sangrado menstrual abundante adolescente no son la primera línea pues, de manejo. Probablemente no la necesitemos del todo si tenemos una paciente en urgencias, adolescente con un sangrado menstrual abundante. No es sin una razón sine qua non para permanecer en urgencias, o que no le podemos dar salida hasta que no tengamos una ecografía. No, podemos manejar el sangrado. Ya voy a dar unas pautas para el manejo de los sangrados. Le podemos dar salida sin ninguna imagen, sin ninguna ecografía, y menos si tenemos que llevar a una ecografía transabdominal, que casi no vemos nada los que hacemos ecografía. Una ecografía transabdominal es terriblemente imprecisa. Entonces, le podemos dar, ¿por qué? No se necesita, porque menos del 2% de los sangrados menstruales abundantes en adolescentes, pues están causados por una patología uterina. El tratamiento lo podemos dividir según la severidad del sangrado. La severidad del sangrado menstrual se divide en leve, mención corta,
pero abundante, o más de 7 días de sangrado, pero tenemos una hemoglobina más de 12, moderado, prolongado, frecuente, con una hemoglobina mayor de 10, severo, pues ya la que tenemos una hemoglobina menor de 10. En sangrado menstrual abundante leve, podemos observarla, al no ser de que haya un impacto definitivamente negativo en su calidad de vida para manejar el dolor, la cantidad de sangrado, y podemos manejarla con un manejo no hormonal, darle un manejo no hormonal, AINES, por ejemplo, ibuprofeno, en el caso de un adolescente ya de peso adulto, ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, o ácido tranexámico, 500 miligramos cada 6 horas, o 1 gramo cada 8 horas, dependiendo del peso, y suplencia de hierro oral, porque eso sí, si ha tenido un sangrado abundante, probablemente tenga una ferritina bajo impacto en su calidad de vida. Si tenemos un sangrado menstrual abundante moderado, agregar suplencia hormonal, por ejemplo, anticonceptivos orales de altas dosis, como yo pongo el ejemplo de microginón, pero puede ser cualquiera, una tableta cada 8 horas, hasta que se detenga el sangrado, y luego se da una cada día. Esto es lo que podríamos hacer en urgencia si no contamos con ecografía, por ejemplo, todo el fin de semana. Pues estabilizamos la paciente, estabilizamos la adolescente, le empezamos a dar dosis altas de anticonceptivos, y con esas dosis altas de anticonceptivos cada 8 horas hasta que pase el sangrado, y después se puede hacer la ecografía pélvica, si es el caso, por consulta externa. Otras alternativas a las pacientes que tienen contraindicaciones para los estrógenos, como antecedente de trombosis venosa, pues le podemos dar progesteronas altas dosis como Dienogés o drospirenona de la misma manera cada 8 horas. En sangrado menstrual abundante, que ya tenemos nuestra adolescente pálida con anemia, pues utilizar el ABC, la reanimación de urgencias, y los anticonceptivos los podemos dar de la misma manera, pero cada 6 horas, que podemos sumar ácido tranexámico. Esto no tiene ninguna contraindicación, ni le aumenta el riesgo de trombosis, ni nada. Podemos hacer eso, anticonceptivos orales a altas dosis, más ácido tranexámico, y evaluar la necesidad de transfusión. Entonces, un algoritmo rápido entre la severidad del sangrado profuso con una hemoglobina menor de 8 y ortostatismo. Si estamos presentes ante esto, pues no cabe el manejo en consulta externa, la llevamos a la sala de reanimación, hospitalización, miramos si es indicado la transfusión, y si tiene contraindicaciones para los estrógenos, le damos progestágenos en vía oral a altas dosis. Aquí puse también la acetato hidroxiproesto, no olvidar que también lo tenemos ahí como el arsenal de los medicamentos que tenemos a la mano, pero también más modernos tenemos Dienogés y hidrospirenona de 4 miligramos. Si no tiene contraindicación para los estrógenos, podemos iniciar anticonceptivos orales combinados con etilenoestradiol a las dosis que les dije, cada 8 o cada 6 horas. Si el sangrado se detiene, salida con los anticonceptivos orales. Y luego el esquema que más se ha asociado a disminución del sangrado es que le hace el anticonceptivo cada 8 horas hasta que pare el sangrado, y luego una tableta cada día. Y no hacemos el descanso usual de 7 días, sino el descanso de 4 días. Esto hace que se repoble el endometrio de una manera adecuada y que el próximo sangrado sea el adecuado. Si le damos 7 días de descanso, como es la indicación usual de los anticonceptivos de 21 días, pues nos va a llevar al riesgo de un sangrado aumentado. Si a pesar de los anticonceptivos o del manejo con los progestágenos continúa sangrando el antifibrinoolítico, el ácido tranexámico, pasamos valoración por hematología o ya procedimientos mecánicos que de vez en cuando hacemos los ginecólogos, como pasar una sonda de Foley dentro del útero e inflarla. Conclusiones, pues el sangrado menstrual abundante afecta en gran medida la calidad de vida de las mujeres. Más o menos un 30% de las mujeres sufre de sangrado menstrual abundante, pero ojo, porque solamente el 15%, o sea, la mitad de ese 30%, consulta por sangrado menstrual abundante. Finalmente hay mucho tabú todavía acerca del sangrado menstrual, mucho tabú acerca de la menstruación, lo cual nos lleva a que nosotros como médicos, como clínicos que estemos delante de una paciente, le tengamos que sacar pues la información. Es muy útil, como nombré anteriormente, pues las aplicaciones de celular. Las adolescentes están muy acostumbradas a utilizar el celular, las aplicaciones móviles que les cuantifican
los sangrados menstruales, después analizar esos datos y pues concluir que sí estamos ante un sangrado menstrual abundante y tratarlo. Esas mismas aplicaciones que yo les he preguntado a las adolescentes que utilizan, veo que utilizan Clue o, ay, se me olvidó la otra, bueno, Clue, pero esas aplicaciones que son las primeras que salen, incluso ya tienen artículos, hay un artículo que salió en el American Journal, que es de menstruación, ciencia y sociedad, se llama el artículo, es un artículo muy bonito que hace por todo el recorrido pues de toda la significancia de la menstruación y las implicaciones que tiene. Incluso ya hay trabajos, artículos científicos basados en esas aplicaciones móviles porque las pacientes meten sus datos. No olvidar que en las adolescentes las principales causas de sangrado menstrual abundantes son las funcionales, la anovulación en primera instancia y todo lo que implica la ovulación como proceso, yo les digo a las pacientes que ovular es un lujo. Entonces, cuando la adolescente y cuando la mujer está bien, cuando está bien de la tiroides, pensar que cuando está bien de la tiroides, que cuando está bien metabólicamente, del azúcar, de la prolactina, de la testosterona, ella ovula, ¿sí? Y cuando no, y es decir, que nos lleva a investigar todas esas condiciones o enfermedades, ovula y puede tener un sangrado menstrual abundante. Y también, o no olvidar que otra causa muy importante en las adolescentes son las coagulopatías. Y como última conclusión, el sangrado menstrual abundante no tiene función alguna para las mujeres, salvo renovar el endometrio continuamente. Es decir, que si una mujer no espera quedarse en embarazo prontamente, pues no tiene ninguna función. ¿Y eso por qué lo pongo ahí como conclusión? Porque una vez que usted investigue como clínico, hizo el recorrido y descartó absolutamente todas las entidades funcionales de ovulación, de coagulación, y le dio que es totalmente normal. Las adolescentes, como dentro de esa E que está en la parte funcional, dentro del COEN, del PAM-COEN que les dije yo, una parte muy importante que lleva mucho peso en el sangrado menstrual abundante en las adolescentes es el endometrio. Y ese endometrio anormal o esa anormalidad del endometrio es un diagnóstico de descarte. Y ese diagnóstico de descarte pues nos lleva a que lo tratemos, ¿sí? Probablemente con anticonceptivos orales, que lo que menos busquemos es que el sangrado menstrual se lleve mes a mes. Podríamos dar ante un estado solamente caracterizado por una falta de la de la fisiología normal del endometrio, habiendo descartado todo lo otro, pues podríamos dar incluso anticonceptivos o progestágenos que hagan que nuestra adolescente nunca menstrue. Y hay que tranquilizarla que menstruar no tiene ninguna función. Y más que tranquilizar a la adolescente, es tranquilizar a la mamá porque piensa que le va a pasar algo. La mayoría de las veces pasa es que la mamá cree que a la adolescente, a la niña le va a pasar algo porque no menstrua. Esta es la última conclusión. Después de incluir enfermedades, diferentes tratamientos pueden llevar a amenorrea. Muchas gracias y yo quiero compartir otro código QR que es el link para retomar la presentación completa, aunque creo que la Sociedad de Poricultura la está grabando, pero aquí con este link tienen acceso a la presentación. Muchas gracias. Bueno, doctor Ávila, muchas gracias por su conferencia. Realmente nos dio como una visión muy completa de algo que para uno, uy, aquí ya está que se va la energía. Es una visión muy particular. Yo ojalá que haya generado algo de controversia y haya gente que esté diciendo, ay, pero ¿cómo? Pero sí, o sea, yo que más que generar indiferencia, ojalá haya generado algo de controversia con las conclusiones finales, pero eso es algo, como yo les digo, es una visión muy particular.
A mí, del sangrado o sea, menstrual. me pareció muy interesante la conferencia, pues, en general, pero hay algo que me llama un poco la atención de una de las conclusiones, porque para nosotras las mujeres la menstruación es algo muy especial. Pues no sé cómo la Sí, vean las mujeres jóvenes de, bueno, las millennials, pues no sé, centennials. pero las millennials, sí, pero, o sea, sé que emocionalmente y psicológicamente el hecho de dejar de menstruar puede ser que ya no tengamos obviamente como esa idea de que eso puede ser una manera de expulsar cada mes algo sucio, ¿no? O sea, pero Sí. psicológicamente, doctora Ávila, ¿usted cómo hace que sus pacientes se sientan como cómodas diciéndoles, mira, lo mejor que te puede pasar es que no vuelvas a menstruar y te tomas unas pastillas anticonceptivas día a día sin pararlas y no vuelves a menstruar hasta el día que decides embarazarte? Yo sé que eso a las mujeres les impacta y sé que todavía hoy en día les impacta. Entonces, ¿usted cómo aborda como esa parte de la parte emocional de lo que para las mujeres significa la menstruación? Sí, yo, yo manejo los dos extremos de la vida reproductiva y he visto que tanto muchos adolescentes como mujeres adultas, eh, uno se puede encontrar la que le copia a uno la idea de no menstruar, ¿sí? Pero son más proclives las adolescentes a engancharse con la idea de no menstruar precisamente por las implicaciones que pueda tener el sangrado menstrual en la afectación en su diario vivir, en su calidad de vida. Las adolescentes tienden a copiarme más la idea. Por eso le digo que muchas veces me toca es tranquilizar a la mamá, pero la adolescente me copia realmente en que no hay ninguna utilidad del sangrado menstrual y que no menstruar es bastante positivo para ellas, porque no les interrumpe y no les afecta en nada su calidad de vida. Ah, bueno, entonces sí hay un cambio generacional. Sí, yo he tenido más copia por de las adolescentes que de las mamás, de las adultas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Hay muchas notas de felicitaciones y corazoncitos por ahí. Yo sé que dejas muchas inquietudes. Desafortunadamente, pues el tiempo ya no Sí, nos yo me alcanza. gasté, La charla, sí, me la emocioné, charla, pero no, pero estuvo no, bien, estuvo bien. Muchas gracias. La no a ustedes charla por queda invitarme. grabada. La charla queda grabada, la charla se puede seguir viendo en este código que tienes puesto ahí y en esa página. Sí, en ese link que comparto a través de los que puedan escanear el QR y si lo pueden compartir, bienvenidos. La pueden ver ahí, ahí están no está lo que yo hablé, solamente están pues, las diferentes diapositivas y los diagramas que parece muy Ujú. interesante, los he escogido muy bien a través de pues, la lectura de este tema y están muy escogidos los diagramas, digamos que más información llevan acerca de pensar en el sangrado menstrual y ojalá que cada una de las personas que me escuchó piensen en el sangrado menstrual de una forma diferente, desde el por qué se origina el sangrado menstrual y la gran oportunidad y cualidad que tienen las mujeres en dar vida y ese dar vida es a través de esa endometrio, pero eso lo lleva, como mostró el video, a que tengan digamos, unas molestias mes a mes. Yo creo que tratar de evitar esas molestias es muy importante, sobre todo a las mujeres que son muy activas y en este caso a las adolescentes. Fijémonos muy bien en las adolescentes, preguntémosles mucho por su calidad de sangrado, por su cantidad de sangrado, por el entorpecimiento de sus actividades, porque muchas normalizan eso y prefieren no ir al colegio a tratar sangrado menstrual o a hablar sobre sangrado menstrual a su mamá, a sus parientes o al médico. Excelente conclusión, doctor Ávila. Yo creo que sí, o sea,
Aquí hay varias notas de muy buena charla, muy completa, quedan muy satisfechos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, con gusto y Quedamos ojalá muy me vuelvan a contentos. invitar. No, claro que sí. Pronto estaremos hablando. Bueno, muchas Bueno, gracias gracias. a todos. Nos vemos dentro de 15 días para la próxima actividad del grupo. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Ya dejé de compartir. bueno, Fernando, muchas gracias. No, no, muchas gracias a ustedes. De verdad que